Hola, esperemos que se encuentren bien. Nosotros estamos grabando nuestro video acerca de nuestra presentación acerca de la unidad 6. Somos un equipo que está conformado por Shania Dujat Rubio, Kimberly García Ayala y también por esta Joana Montserrat Galván Quirós y su servidor Diego Abisai Velázquez López. Somos del grupo 4M1. Lo que vamos a hablar en este video van a ser de 4 temas principales. El primero va a ser el sistema eléctrico, el segundo va a ser el tratamiento de energía eléctrica de la aeronave, el 3, los sistemas que complementan a la aeronave, y en el 4 y la subdivisión A se hablaría acerca de la distribución de corriente en los aviones. Los dejo con mi compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre el sistema eléctrico en las aeronaves. Como generalidades tenemos que en las aeronaves tenemos 2 tipos de corrientes, una continua y una alterna, y estas dependen de las funciones y características de cada componente. Como estos 2 elementos generan energía eléctrica, lo hacen de 2 formas diferentes. Una serían las baterías y los dinamos. Las baterías convierten la energía química en eléctrica y los dínamos convierten la energía mecánica en eléctrica. Después hablaré un poco de la batería. Es capaz de transformar la energía química en eléctrica, como ya lo había mencionado, a través de un proceso químico de oxidación, que es de redox, y en donde intercambian electrones para generar una fuerza electromotriz. De estos tipos de batería tenemos las pilas secas y los acumuladores. Los acumuladores son recargables y son estableciendo una condición química inicial y así invirtiendo su sentido de corriente eléctrica, suministrando esta corriente a los electrodos del sistema, provocando una reacción endotérmica. Después tenemos una clasificación de los acumuladores de plomo ácido y los alcalinos. Los acumuladores de plomo son económicos y están en desuso en la aviación y son de electrolitos de ácido sulfúrico, y los acumuladores alcalinos, que son los más utilizados en la aviación, en donde también utilizan un electrolito alcalino, por lo general una solución potasa cáustica, y los más comunes son de níquel, cadmio y de argón y zinc. La batería de acumuladores son embarcables en un avión y ocupan un volumen muy pequeño y tienen un peso reducido. Se introduce la mayor superficie admisible de placa para proporcionar más energía dentro de su mismo contenedor, y tiene un lateral que tiene 2 bordes con un tipo de hembra que podemos observar, es la parte que tiene unos hoyitos, y uno que tiene empujando hacia abajo con 2 pines en conexión en el avión. Su función principal es arrancar los motores y unidos generación auxiliares. Funcionan en condiciones mínimas en distintos equipos de comunicación y navegación para casos de emergencia de tipo eléctrico o de comunicación, y pruebas de tierra de arranque de motores o tensión generada que no lleguen a conectar al disyuntor. Tiene una resistencia interna que produce una caída de tensión cuando se somete a una carga como mínimo de 24 volts, y como máximo tiene una tensión mayor, como por ejemplo 28.5 volts con 12 volts, y deben de restar 14.25 volts. Estos elementos son controlados por el piloto, ya que son cargados por la batería mediante un indicador dentro de la sala de control, y se mantiene cargada por el método de potencial constante, y significa que la salida de tensión del alternador debe de ser constante al igual que esta, y el flujo de corrientes a la batería debe de ser elevado cuando esté descargada. Mientras se llena la corriente de esta,
hasta que disminuye totalmente cuando está llena. Después tenemos los parámetros de una batería, en donde nos escribe el funcionamiento de la referencia, que es part number, y el número de serie. Estos se deben de tener en cuenta para lo siguiente, que son la capacidad en amperios, que se mide en amperios por hora, y nos dice la cantidad de electrolito, la cantidad de material activo en las placas, la superficie de las placas, y ese es el primer parámetro. El segundo es la resistencia interna, que se mide en ohmios, y este varía con el tipo de electrolito, el área de las placas, el material de las placas, el espacio de la separación entre ellas y si es positivo y negativo. Y la tercera condición es la tensión, que se mide en voltios y depende del número de acumuladores que están en serie, la constitución química, la concentración del electrolito, la temperatura del electrolito, y esta no depende de ninguna superficie de las placas. Como sistemas de cargas de baterías, en aeronáutica se dispone de reguladores de intensidad para la carga de estas, y en algunos de los talleres se utilizan equipos de descarga y algunos utilizan bancos automáticos para cargar y descargar de tensión o intensidades constantes. Para la carga de baterías a potencial constante, se puede recargar de dos formas diferentes, a potencial o intensidad constante. Con la potencial constante se realiza en paralelo durante un proceso que deja de vigilar la tensión, y si se utiliza una unidad reguladora como condición indispensable para este método, y utiliza el mismo número de elementos aunque la capacidad sea diferente. En cambio, la carga de baterías a corriente constante es una carga que se realiza en serie y el valor inicial de la intensidad no debe de superar el 10% de la capacidad de la batería. Se mide en amperes por hora y se utiliza un régimen de 20 horas, y la intensidad final no debe de superar el 5% de la capacidad, que es igual en amperes por hora. Y como ejemplo tenemos la batería de plomo ácido. Estas son como un estándar de fuente de energía continua para el arranque de motores y se utiliza como abastecedor del sistema en caso de un fallo de un generador. Estabilizan y mejoran la salida de un generador en cambios extremos de carga. Después tenemos el estado de carga de la batería. Para obtener este se debe de saber la FEM, que es la tensión a circuito abierto de un acumulador. Depende de su celda o de su vaso. Hablando específicamente de plomo ácido, se debe de mantener constante a 2.1 volts y debe de ser independiente de su estado de carga. La medida del potencial no refleja ni supone un método fiable para el cometido, es decir, que esto depende de la temperatura ambiente y la carga puede variar más de un 60%. Para poder entender más esto, tenemos una tabla que está del lado derecho. Dependiendo de la temperatura, grados Celsius es el porcentaje de carga que debe de tener la batería, o aproximadamente es el que tiene. Las reacciones químicas en su interior provocan la variación de la densidad de electrolito, y el cambio de densidad proporciona un buen indicativo del estado de la carga de batería. Como había mencionado, el electrolito de la batería totalmente cargada posee una densidad específica de 1275, entre 1275 y 1300, y una batería totalmente descargada tiene una caída hasta aproximadamente de 1150. Según la batería de cadmio y níquel, esta necesita una resistencia interna menor que la del plomo ácido, y estas baterías cumplen el objetivo de disponer una carga interna bastante baja. La tensión en bornes permanece casi constante hasta que la batería se descarga, y esto provoca que la temperatura sea completamente elevada y pueda causar un desbordamiento térmico.
Después tenemos el alternador. Hay 3 tipos de alternadores, que es el alternador trifásico, es el primero, en donde las 3 corrientes se generan un desplazamiento de fase de 120 grados y las tensiones generadas en 3 devanados distribuidos en el estator tienen una amplitud de señal máxima y son alcanzadas en distintos momentos. Estos devanados se pueden unir de 2 formas diferentes, en estrella y en delta. Después tenemos el alternador de corriente continua, que es un alternador trifásico unido con un rectificador de estado sólido, y este tiene menos desventajas que la dínamo porque esta genera energía en el devanado inducido del rotor y luego, rectificando la corriente continua, pasa por las escobillas del colector. Y después tenemos el alternador sin escobillas, en donde utiliza una corriente muy pequeña de excitación para inducir una gran intensidad de campo en el rotor, pero para producir esta se requieren 2 fases de generación. En la primera se utiliza con un rotor constituido por 6 pares de imanes permanentes, girador por esta forma, utilizando un devanado del estator en una corriente alterna, donde se regula la tensión y se rectifica. En la segunda fase, la corriente se introduce en las bobinas del estator del otro generador y crean un campo magnético para inducir una nueva tensión en un devanado en forma de Y. Y esta corriente alimenta las bobinas inductoras del rotor al alternador principal. Tenemos aquí un ejemplo de el alternador sin escobillas, en donde la primera etapa pasa lo que había dicho con las 6 imanes que hacen el giro del campo magnético, y después eso se induce en la segunda etapa, y en la tercera cae completa en la regleta salida de energía del alternador. Por último tenemos el arrancador generador, que son unidades que están típicamente en los aviones con motor de turbina y proporcionan una energía mecánica necesaria para arrancar el motor de la aeronave y proporcionan energía eléctrica a las barras de distribución una vez que este arrancó. Las ventajas que tienen estos son que hacen el trabajo de 2 equipos ocupando el espacio y peso de solamente uno, y están directamente acoplados al motor por una caja de engranajes, eliminando mecanismos de desacoplamiento necesario para los motores de arranque tradicional. El procedimiento de estos es que en la fase puesta en marcha, el arrancador recibe una energía eléctrica como el inducido y en el inductor, y produce un par de motor elevado necesario para el arranque. Una vez que está ya arrancado, durante la fase de operación el equipo recibe una intensidad solo de un devanado de corriente de campo de rotor. La unidad funciona generando una tensión eléctrica de salida al igual que cualquier otro generador de baja potencia, y tienen un sistema de control similar al de los encontrados en sistemas generadores de gran potencia. Los siguientes temas los dejo con mi compañero. Y yo les voy a hablar acerca de estos sistemas. Vamos a hablar primero acerca del sistema de puesta en marcha de motores. Como sabemos, para que pueda iniciar pues por decirlo así, a iniciar este arranque, pues lo que necesitamos es un sistema que, como se observa ahí en la imagen, pues es el que nos ayuda a empezar este arranque. Por lo menos a lo largo de la historia de la aviación, los métodos para arrancar motores han evolucionado desde el movimiento manual de la hélice hasta motores eléctricos. Y como sabemos, estos sistemas tienen una gran importancia, ya que primero garantiza un arranque seguro, después reduce el esfuerzo mecánico, permite la operación eficiente del motor. Como se observa en la imagen, pues los más conocidos o el sistema de arranque, por ejemplo, en un carro, es con la llave, pues primero es el interruptor de encendido, con ayuda de la batería, pues pasa conectado al relé, y lo que genera que pues
pues empiece el motor de arranque. Como sabemos, pues esta evolución de los sistemas pues empezó desde antes de que se tenía que agarrar la hélice y pues literalmente darle la vuelta para que ésta empezara a arrancar, y pues ya con el paso de los tiempos pues esto ha ido mejorando y vamos a ver cómo ha ido evolucionando todo esto. El sistema de arranque electrónico. Bueno, ¿cuáles son sus componentes principales? Como se mencionan, son el motor de arranque, el relé de arranque, el interruptor de puesta en marcha, los engranajes de acoplamiento y la batería. Y pues en la imagen se puede observar un sistema sencillo de arranque de un motor, en el cual pues tenemos cada una de estas partes. Así como también pues su funcionamiento es que pues primero tenemos que accionar el interruptor. Ya después el relé conecta la batería del motor. Todo esto para que el motor de arranque pues empiece a hacer girar el cigüeñal, lo que va a ayudar a que pues con base a este cigüeñal pues el motor principal encienda y pues desacople el sistema, lo que genera que pues ya todo empiece a funcionar. Y pues ¿cuáles son estas ventajas de Pues que tiene pues mayor simplicidad, pues un bajo costo, y pues este sistema pues es más utilizado en aeronaves ligeras. Claro, pero no en todos los aviones o en todas las aeronaves pues van a tener los mismos sistemas de arranque. Por ejemplo, en un motor de turbina, pues el arranque de una turbina requiere mucho mayor esfuerzo que el de un arranque de motor de pistón, ya que pues a la necesidad de acelerar pues grandes masas, que pues en este caso viene incluido el compresor y la turbina, pues se necesitan estas estar a altas velocidades, y pues significa que pues se necesita un flujo continuo de aire, por lo que un sistema de arranque electrónico pues va a ser un menor eficiente que al de uno que necesita un motor de turbina. Este proceso, ¿cómo se va a dar? Bueno, el motor de arranque acelera el compresor, se inyecta combustible y se quema la mezcla. A diferencia de los motores de pistón, el motor de arranque no se desengancha inmediatamente al encenderse la llama, sino que continúa ayudando a la turbina a acelerar hasta que alcance una velocidad de automantenimiento. Y como se observa ahí, pues también tenemos un circuito básico de un sistema de arranque de un motor de turborreactor. Y como también se observan, pues cada uno tiene diferentes partes, pues diferentes componentes que ayudan a que se dé este funcionamiento de la mejor manera. Y como tenemos aquí en esta imagen, pues contamos con 3 diferentes sistemas de arranque por turbina. ¿Cuáles son estos 3? Bueno, el primero es arranque por aire comprimido. ¿De qué trata? Bueno, como se menciona en la imagen, pues necesitamos de tener una unidad de suministro de aire, a la cual pues se le conoce como GPU. Esta pues se termina conectando con nuestro motor, y pues va a empezar a proporcionar el aire comprimido. Claro, esto sí o sí necesitamos también de energía, lo cual pues son las baterías del compresor externo. Esto tiene que estar pues acoplado con el motor, o con este caso con la turbina de arranque. Al momento de suministrar este flujo de aire a alta presión, pues va a generar este giro para que pues empiece el arranque. Y pues en el segundo sistema contamos con el arranque por cartucho. Y el tercer arranque, que es por monocombustible, pues son más utilizados, por decirlo así, en la aviación militar, cosa que el de aire comprimido pues lo podemos observar más en los aeropuertos. Y pues de arranque por cartucho pues utiliza un cartucho pirotécnico. Genera gases de alta presión que giran a una pequeña turbina, lo cual pues lo convierte en un sistema autónomo, mucho más rápido, eficiente y pues también más ligero. Y pues claro, pues por decirlo así es más eficiente, pero pues el costo es un poco mayor. Y por último, para el arranque de monocombustible, pues de igual manera necesitamos un sistema de arranque, pero en vez de pues utilizar
pues el aire o por decirlo así un cartucho, pues lo que va a utilizar va a ser nitrato de isopropilo, que es un compuesto químico que va a ayudar para que se genere este arranque. Este compuesto, pues lo principalmente que hace es descomponerse catalíticamente en gases calientes. Proporciona esta alta energía en poco tiempo y pues como ya lo había mencionado, es usado en aviones militares y también en misiles donde pues su peso es crítico. Y pues cada uno tiene sus diferentes funciones y en cuáles pues llega a ser más eficiente y por el costo pues unos van a ser más fáciles de utilizar, por decirlo así, como va a ser en la aviación militar que pues en pues la aviación comercial. Y para esto también tenemos el sistema de arranque generador. Como se menciona o están en las imágenes, pues estas son unidades híbridas acopladas permanentemente al motor. Significa que estas actúan como un motor eléctrico compuesto por la puesta de marcha inicial. Y una vez que el motor alcanza la velocidad de automantenimiento, el circuito cambia automáticamente para transformarse en un generador normal de corriente continua que alimenta la barra colectora del avión. Y como se observan en las imágenes, pues ahí tenemos el ejemplo de un sistema de arranque generador. Y también para esto, pues tenemos que tomar en cuenta que cómo lo vamos a arrancar, pues tenemos que tener también un sistema de encendido. En los motores de pistón, pues lo que se utiliza son bujías, que pues estas generan las chispas que encienden la mezcla de aire. A lo que se le conoce ahí, pues son nuestro motor tiene que estar conectado a dos magnetos. Estos magnetos pues son los más utilizados, ya que pues literalmente estos al momento de ir girando pues generan esa energía para proporcionar la chispa. Estos magnetos mandan la chispa y la forma en cómo están conectados se le conoce en la aviación como araña. Estas arañas pues en la parte final terminan conectándose con las bujías y cada una de estas bujías pues se conecta con cada una de las cámaras de combustión, lo que genera pues que al momento en el que pues se encienda, por decirlo así, la aeronave, pues igual el motor vaya encendiéndose y pues generando ese movimiento. Y en el caso de los motores de turbina, pues es un poco distinto, ya que no utilizan magnetos. Consta de una unidad de encendido de gran energía y bujías ignitoras. Normalmente hay dos sistemas independientes por motor en posiciones opuestas, ya sea el sistema más simple y pues solo se utiliza durante el arranque, cosa que para los motores de pistón pues constantemente los magnetos van a seguir funcionando, ya que con el paso del tiempo pues vamos a seguir quemando combustible, por lo que va a ser fundamental el uso de las bujías. Y como se menciona en cada una de las imágenes, pues tenemos cómo es el sistema. Y pues los dejo hasta ahí. Bueno, a mí me toca explicar la segunda parte de nuestro trabajo, que es acerca del tratamiento de la energía eléctrica de la aeronave. En este apartado se trata sobre los sistemas eléctricos de las aeronaves, incluyendo la distribución, regulación de tensión y frecuencia, así como los componentes de control. Bueno, el equipo eléctrico de una aeronave consta de varios sistemas. El primero es el sistema generador de corriente. Este deberá ser capaz de generar hasta el doble de potencia necesaria para todos los equipos del avión. Como ya habían mencionado mis compañeros, se utilizan dos tipos de corriente. Está la continua, que es el flujo de electrones que es transportado en una dirección constante, y la alterna, que es lo opuesto a la continua. Su tensión cambia regularmente. El segundo sistema es el sistema de tratamiento de la generación eléctrica. En reactores, la energía se proporciona a través de generadores de corriente alterna, y esta se obtiene de los alternadores accionados por los motores. En otro es el sistema de
distribución. Este comprende cables, relés, disyuntores y barras distribuidoras, con diferentes tipos según su conexión y función. Aquí hay distintas barras distribuidoras que pueden ser independientes, comunes o de emergencia. Las independientes son alimentadas por generadores individuales. La barra común recibe energía de todos los generadores para distribuir la carga total. Y las barras de emergencia pueden recibir energía de cada generador. La elección que se va a hacer de cada barra depende de la utilización y la redundancia necesaria. Los otros dos sistemas que también comprenden el equipo de una aeronave es el sistema de indicación. Este detecta y muestra información de los sistemas de la aeronave mediante instrumentos visibles. Incluye los voltímetros, amperímetros y los frecuencímetros, entre otros. El otro es el sistema consumidor. Este es un sistema que se divide en receptores eléctricos y equipos electrónicos de navegación y comunicaciones. Todo equipo eléctrico debe cumplir con ciertas características. Algunas características que puedo mencionar es que los equipos deben de ser de peso mínimo, volumen reducido y fácil mantenimiento. Deben soportar temperaturas extremas, vibraciones, humedad, polvo y variaciones de presión. La seguridad y la economía en el mantenimiento son prioridades. Y bueno, los reguladores eléctricos de tensión en aeronaves también se deben de tomar en cuenta. Bueno, también otro sistema del que se menciona en este apartado son los sistemas eléctricos de navegación. La mayoría de las aeronaves grandes usan corriente alterna, mientras que las ligeras priorizan la corriente continua. Se requiere convertir y regular la corriente para dispositivos que usan ambos tipos. Para esto se utiliza un regulador de tensión. Los reguladores ajustan la corriente de campo para mantener la tensión constante. Los alternadores emplean transformadores y rectificadores para estabilizar la salida. La sensibilidad del regulador es clave para responder a variaciones de carga. La regulación de tensión se realiza mediante reguladores de discos de carbón, electrónicos o de contacto vibrante. Los reguladores de tensión de discos de carbón. Estos son utilizados en generadores antiguos que mantienen la tensión constante ajustando la resistencia del circuito de campo. Incluyen una pila de discos de carbón, un electroimán y un resorte. La tensión aumenta al girar el inducido, incrementando la corriente en el electroimán. Cuando la tensión supera el valor deseado, el electroimán atrae la armadura, disminuyendo la tensión. La regulación busca mantener una salida constante independientemente de las revoluciones. Y bueno, aquí también se habla de dos curvas, de las curvas en la imagen. Son las curvas de tensión antes y después de regular y muestra una estabilización efectiva. Los reguladores electrónicos de tensión son los más utilizados en aviones modernos, controlando la corriente del inductor mediante circuitos electrónicos. Estas tienen diferentes características y algunas son que ajustan la tensión variando la corriente en el circuito de campo. Utilizan transistores o tiristores para cortar o permitir la corriente. Incluyen unidades de control que envían señales a los semiconductores y la frecuencia de operación en alternadores regulados pueden llegar a 2000 Hz.
Otros tipos de reguladores son los de corriente. Estos limitan la corriente para evitar las sobrecargas usando electroimanes y contactos en serie con el generador. Bueno, cuando la demanda excede la capacidad, los contactos se abren y disminuyen la corriente de campo, lo que reduce la tensión de salida y previene daños en el sistema. La regulación de corriente complementa la regulación de tensión para mayor seguridad. Otro tipo es el regulador eléctrico de frecuencia. Este es un alternador que depende de la velocidad angular del rotor. Mantienen una frecuencia constante en sistemas de corriente alterna, esencial para equipos electrónicos. Y bueno, se emplean dos métodos, que es el antes y después del generador para regular la frecuencia. El primer método es llamado el método previo, que es el que controla la velocidad del motor de arrastre usando dispositivos como el CSD, que ahorita les explico qué es. Y el otro método es el método posterior, que es el que emplea reguladores electrónicos en la salida del alternador. Para una frecuencia de 400 Hz, un alternador con 6 polos requiere 8000 RPM. Bueno, este es la unidad de velocidad de arrastre constante. Es un dispositivo que regula la velocidad del rotor del alternador independientemente del motor de arrastre. Este utiliza principios mecánicos, magnéticos o hidráulicos. Sus características principales es que permite mantener una frecuencia estable en la generación eléctrica. En aviones, el CSD ajusta la velocidad para obtener la frecuencia deseada. Este va a funcionar mediante un diferencial que suma o resta revoluciones según la velocidad del motor. Un ejemplo, bueno, ahí está la fórmula que es como se calcula. Y un ejemplo es en un avión Boeing 737, en el que el CSD asegura 8000 RPM para la generación de 400 Hz. Y bueno, creo que los dejo con mi compañera Shanaya. Bueno, yo les voy a explicar un poco de la distribución de corriente en los aviones, que muchas veces pensamos que un avión funciona solamente gracias a sus motores, que en realidad una gran cantidad de estos sistemas dependen de una energía eléctrica, como es la navegación, las comunicaciones, la iluminación, los instrumentos de cabina e incluso algunos sistemas de control requieren alimentación eléctrica constante. Es por esto que los sistemas de distribución de corriente tienen la misión de generar, transformar y distribuir la energía de manera segura y confiable durante todas las etapas de vuelo. Bueno, tenemos como introducción al sistema. El sistema eléctrico de una aeronave puede compararse con el sistema nervioso de una persona, así como el sistema nervioso permite que diferentes partes de nuestro cuerpo funcionen de manera coordinada. El sistema eléctrico permite que todos los equipos del avión operen correctamente. Los aviones modernos dependen cada vez más de la energía eléctrica. Algunos equipos que utilizan electricidad son los sistemas de navegación, como ya lo había mencionado hace rato, los radios de comunicación, la iluminación interior y exterior, y los sistemas de monitoreo de motores y los diversos instrumentos de vuelo.
A diferencia de una instalación terrestre, el sistema eléctrico aeronáutico debe garantizar un suministro continuo, seguro y confiable, ya que de él dependen equipos esenciales, como ya los había mencionado anteriormente, y se obtiene principalmente mediante generadores accionados por los motores de la aeronave y posteriormente es distribuida hacia diferentes barras eléctricas, como ya lo había mencionado mi compañera Joana, que al rato se los voy a explicar un poquito más, y permitiendo alimentar todas las cargas de forma organizada y protegida. Algunos tipos de corrientes utilizados en los aviones son dependiendo del equipo del que se desea alimentar. Algunas configuraciones más comunes es la corriente alterna trifásica, que varía de 115 a 200 volts a 400 Hz, utilizada para motores eléctricos y equipos de alta potencia. La corriente alterna de 26 o 28 volts, empleadas principalmente en instrumentos y sistemas auxiliares, y la corriente continua de 28 volts, destinada a iluminación, equipos electrónicos, baterías y controles. La generación de energía eléctrica. La energía eléctrica utilizada en el avión es generada principalmente por generadores accionados mecánicamente por los motores. Estos normalmente cada motor posee un generador propio. Cuando el motor gira, transmite el movimiento al generador y este produce electricidad para alimentar los diferentes sistemas de la aeronave. El generador adicional conectado a la unidad de potencia auxiliar APU puede suministrar energía cuando los motores principales están apagados. Las aeronaves que utilizan corriente alterna, como ya lo había mencionado, es aproximadamente de 115 a 200 volts a 400 Hz. Cuando se requiere corriente continua, esta se obtiene mediante transformadores rectificadores TR en aeronaves cuyos sistemas principales es de corriente continua. Los generadores producen 28 volts y los inversores convierten parte de esta energía de corriente alterna para alimentar equipos específicos.